Bienvenidos un día más a su canal favorito donde la farándula turca se pone al rojo vivo. Es un placer inmenso tenerlos de nuevo por aquí. Espero que estén listos porque hoy tenemos un bombazo de esos que sacuden los cimientos de las telenovelas. Agárrense bien a sus asientos, porque vamos a hablar de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Sí, esos dos, los que nos robaron el corazón en Erkenci, los que hicieron que sipeáramos como si no hubiera un mañana, los que nos hicieron creer en el amor de telenovela. Pero hoy, el cuento de hadas parece tener un giro inesperado, uno que créanme, no se esperaban. ¿Recuerdan esos rumores que siempre los envolvían? Esos que hablaban de tensión, de celos, de una relación que iba más allá de la pantalla, pero que a veces parecía estar a punto de estallar. Bueno, parece que algo de eso o mucho de eso era cierto. Y hoy vamos a analizarlo a fondo porque se ha filtrado información que... ¡Oh, Dios mío! No se imaginan. Antes de que sigamos, un favorzote enorme. Si son nuevos por aquí, si este es el primer vídeo que ven de este su humilde canal, corran a suscribirse. Activen la campanita para no perderse ni un solo chisme jugoso, ni una sola exclusiva que les tenemos preparadas. Ya saben, aquí en este canal, la información llega primero y la compartimos con ustedes, nuestra gran familia, con todo el cariño del mundo. Así que suscríbanse y únanse a esta comunidad de amantes del drama turco. No se arrepentirán. Ahora sí, vamos al grano. Can Yaman y Mehmet Özdemir. Dos nombres que juntos son sinónimo de éxito, de pasión, de química arrolladora. Pero detrás de las cámaras, la cosa no siempre fue color de rosa. Desde el inicio de Erkenci, los rumores sobre su relación fueron constantes. Algunos decían que estaban locamente enamorados, otros que se odiaban a muerte y otros más, que simplemente eran profesionales que sabían hacer su trabajo. Pero la verdad, como suele suceder, es mucho más compleja y está llena de matices. A lo largo de los meses, surgieron varias señales que nos hicieron sospechar que algo raro pasaba. Por ejemplo, las entrevistas en las que evitaban mirarse a los ojos, los comentarios ambiguos sobre su relación, las indirectas en redes sociales. ¡Uf! Un verdadero laberinto de pistas que hemos estado siguiendo de cerca. Y ahora, después de mucho investigar, después de hablar con fuentes cercanas a la producción de Erkenci, después de analizar cada palabra, cada gesto, cada mirada, tenemos una pieza clave del rompecabezas. Una revelación que estoy segura, los dejará boquiabiertos. Prepárense porque aquí viene la bomba. Parece ser que, durante una discusión acalorada en el set de grabación, Can Yaman le dijo algo a Mehmet Özdemir que... ¡Ay, Dios mío! Que la dejó completamente devastada. Algo tan fuerte, tan hiriente que marcó un antes y un después en su relación. ¿Qué fue exactamente lo que le dijo? Esa es la pregunta del millón. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Según nuestras fuentes, la discusión se originó por celos. Aparentemente Can Yaman no estaba contento con la creciente popularidad de Mehmet Özdemir y sentía que ella estaba opacándolo. Sí, lo sé, suena increíble, pero al parecer, el ego de Can es más grande de lo que pensábamos. Y en medio de la discusión, con los ánimos caldeados, Can Yaman le habría dicho a Mehmet Özdemir algo así como: «Tú no serías nadie sin mí». Sí, lo escucharon bien. Una frase lapidaria que, según nos cuentan, resonó en todo el set y dejó a Mehmet completamente sin palabras. Imagínense la escena: Mehmet, una mujer talentosa, trabajadora, que se ha ganado su lugar a pulso, escuchando esas palabras de boca de alguien a quien consideraba un compañero, un amigo, incluso, algo más. Debe haber sido un golpe durísimo. Y ahí no termina la cosa. Al parecer, después de este incidente, la relación entre Can y Mehmet se volvió aún más tensa. Se distanciaron, evitaron el contacto fuera del set y las escenas románticas se volvieron una verdadera tortura para ambos. La química que desbordaban en pantalla se convirtió en una forzada representación, una mascarada que los dos interpretaban con la profesionalidad que los caracterizaba, pero con el corazón roto. ¿Pero por qué Can Yaman dijo algo así? ¿Qué lo motivó a ser tan cruel con Mehmet Özdemir? Esa es otra pregunta que nos hemos hecho. Y la respuesta, creemos, radica en su personalidad. Can Yaman, como muchos sabemos, tiene un carácter fuerte, un ego inflado y una necesidad constante de ser el centro de atención. Además, su ascenso a la fama fue meteórico, y quizás no supo gestionar adecuadamente la presión y las expectativas que se depositaron sobre él.
La atención mediática constante, los fans desatados y la exigencia de mantener una imagen perfecta podrían haber contribuido a su actitud. Además, algunos rumores apuntan a que Can Yaman sentía una atracción real por Demet Özdemir y que la rechazó cuando ella no correspondió a sus sentimientos. Esto, sumado a sus inseguridades y a su necesidad de control, habría provocado que explotara y le dijera esa frase hiriente. Se dice que Can era muy intenso en sus acercamientos, que buscaba una conexión más allá de lo profesional, pero Demet, más centrada en su carrera y quizás con otra perspectiva sobre la relación, no respondía de la misma manera. Esto habría herido profundamente el ego de Can, alimentando su resentimiento y su frustración. Ahora bien, es importante aclarar que esta información no está confirmada al 100%. Son rumores, filtraciones, testimonios de personas cercanas a la producción. Pero conociendo los antecedentes de Can Yaman y analizando el comportamiento de ambos a lo largo del tiempo, creemos que hay una gran posibilidad de que esto sea cierto. Hemos recopilado testimonios de maquilladores, asistentes de producción e incluso extras que presenciaron momentos de tensión entre ellos. Todos coinciden en que la relación, a pesar de la apariencia, era muy volátil y que había una palpable incomodidad en el ambiente. Algunos incluso recuerdan discusiones en voz baja, miradas de reproche y un silencio incómodo que se hacía sentir en todo el set. De hecho, después de Erkencikus, Can Yaman y Demet Özdemir nunca volvieron a trabajar juntos. Y aunque han intentado mostrar una imagen de cordialidad en público, es evidente que su relación no es la misma. Incluso algunos aseguran que se evitan mutuamente en eventos y galas. Las pocas veces que se han cruzado en alfombras rojas o eventos sociales, se han mantenido a una distancia prudencial, evitando el contacto visual y limitándose a un saludo formal y distante. Los fans, por supuesto, han notado esta frialdad y han alimentado aún más los rumores sobre su mala relación. Y ahora, después de este bombazo, la pregunta que nos hacemos todos es, ¿qué futuro le espera a Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Podrán superar este incidente y volver a ser amigos? ¿O su relación está condenada a ser una eterna rivalidad? ¿Será posible que algún día puedan dejar atrás el pasado y reconstruir una relación, al menos profesional, basada en el respeto y la admiración mutua? ¿O por el contrario, estarán condenados a evitarse el resto de sus carreras, manteniendo viva la llama de la animosidad y el resentimiento? Solo el tiempo lo dirá. Pero por lo pronto lo que sí sabemos es que la historia de amor de Can Yaman y Demet Özdemir, esa que nos enamoró en Erkencikus, tiene un lado oscuro, un lado lleno de tensión, de celos y de palabras hirientes. Un lado que nos demuestra que incluso en el mundo de las telenovelas, no todo es color de rosa. Que detrás del glamour, las sonrisas y los romances de ficción, existen personas reales con sentimientos complejos y vulnerabilidades. Y hablando de telenovelas, no podemos olvidar que Demet Özdemir, a pesar de este trago amargo, ha seguido cosechando éxitos en su carrera. Ha protagonizado varias series de televisión y películas, demostrando su talento y su versatilidad. Demet ha demostrado una gran resiliencia y profesionalismo, superando el trauma de la experiencia y enfocándose en su crecimiento artístico. Su trabajo posterior a Erkencikus ha sido aclamado por la crítica y el público, consolidándola como una de las actrices más talentosas y populares de Turquía. Y Can Yaman, por su parte, también ha seguido trabajando en proyectos internacionales, aunque su imagen pública ha sufrido algunos altibajos debido a su comportamiento controvertido. Can ha intentado reinventarse, buscando nuevos roles y desafiando las expectativas que se tenían de él. Sin embargo, su pasado lo persigue y las críticas por su comportamiento siguen presentes en los medios y en las redes sociales. En fin, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un claro ejemplo de que la fama y el éxito no lo son todo. Que detrás de las cámaras, los actores son personas con sentimientos, con inseguridades y con errores. Y que a veces las relaciones más bonitas pueden terminar de la manera más inesperada. Es una lección sobre la importancia de la humildad, el respeto y la empatía, incluso en los entornos más competitivos y glamorosos. Y ahora, para ir cerrando este vídeo, hagamos un pequeño resumen de lo que hemos hablado hoy. Hemos descubierto que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, a pesar de la química que mostraban en pantalla, no siempre fue idílica. Que hubo tensiones, celos y, al parecer, una frase hiriente que marcó un antes y un después en su relación. Hemos revelado detalles inéditos sobre el ambiente en el set de grabación y las razones detrás de la frialdad entre ambos actores.
Hemos analizado las posibles razones detrás del comportamiento de Can Yaman y hemos visto cómo este incidente ha afectado la carrera de ambos. Y por último hemos reflexionado sobre la importancia de recordar que los actores, al igual que nosotros, son personas con sentimientos y que las relaciones, incluso las más bonitas, pueden ser complicadas. Que la fama y el éxito no garantizan la felicidad y que la verdadera grandeza reside en la capacidad de aprender de los errores y seguir adelante. Y ahora, mis queridísimos chismosos y chismosas, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y, sobre todo, que les haya hecho reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas. Recuerden que detrás de cada historia de amor de telenovela, hay una realidad mucho más compleja y llena de matices. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Can Yaman le dijo realmente esa frase a Demet Özdemir? ¿Qué futuro le ven a la relación entre ellos? Quiero saber sus opiniones. No se corten y comenten todo lo que piensan. ¿Creen que Can Yaman debería disculparse públicamente con Demet Özdemir? ¿Creen que Demet Özdemir ha logrado superar completamente la experiencia? Déjenme sus teorías y sus predicciones. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, si les pareció interesante, entretenido o informativo, denle like. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos los amantes del drama turco. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a este canal. No se pierdan ni un solo chisme jugoso, ni una sola exclusiva que les tenemos preparadas. Les prometo que seguiré investigando y trayéndoles las noticias más impactantes del mundo de la farándula turca. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao. Y recuerden, mis queridos chismosos, la vida es una telenovela, así que disfrútenla y no se tomen nada demasiado en serio. Nos vemos pronto.